Al ver un viejo video familiar, donde el hermano y la hermanita ríen juntos frente a la cámara, resulta casi imposible creer que en apenas unos años, ese escolar sonriente y encantador tomaría un cuchillo y le asestaría 17 golpes a su hermanita de 4 años. Él mismo entró a su cuarto, sabiendo perfectamente lo que hacía, y más tarde diría algo que hiela la sangre. Siempre supo que lo peor para su madre sería perder a uno de sus hijos, y encontró la manera de quitarle a los dos de una sola vez. Enseguida marcó el 911 y montó una farsa de rescate. Daba vueltas por la casa, contaba en voz alta, pero no hizo ni un solo intento real por salvar a su hermana. Y surge una pregunta inevitable. ¿Pudo la madre ver a tiempo al monstruo en los ojos de su propio hijo y detener todo esto? No es solo la historia de una noche terrible, es una oscura saga familiar sobre la crueldad que se hereda de generación en generación, sobre la venganza ciega de un niño y sobre alguien que se convirtió en monstruo dentro de su propia familia. Paris Bennett nació en 1993 y ya en 2007, con 13 años, hizo algo que sacudió todo el país. Y para entender cómo a esa edad, cuando a sus compañeros les interesan las caricaturas, los juegos en la calle y el primer amor tímido, su cabeza se llenó de rencor y de ideas de venganza. Hay que bajar hasta las raíces mismas de la familia, hasta una casa donde la crueldad se instaló mucho antes de que él naciera. Hay que empezar por Charity, la madre de Paris. Ella misma pasó por una pesadilla, más o menos a la edad que tenía su hijo cuando hizo lo que hizo. Y la familia en la que creció, solo a primera vista parecía ejemplar. Detrás de la casa lujosa, los choferes privados y el dinero, sus padres tenían una empresa de transporte muy exitosa. Se escondía otra realidad, mucho más sombría. Su infancia y sobre todo su adolescencia estuvieron marcadas por los traumas, los golpes y las adicciones. Y a comienzos de los años 80, cuando tenía entre 10 y 13 años, le cayó encima una de las pruebas más duras que alguien puede vivir a esa edad. Atacaron a su padre y él perdió la vida por múltiples disparos, antes incluso de que llegara la ambulancia. Y sobre ese dolor se sumó una relación fría y tensa con su madre. A Kayla le importaban mucho más su apariencia, el dinero y el estatus que su propia hija. Era como si ni siquiera la viera y ni siquiera intentaba acercarse a ella. La propia Charity recordaría después que estaba dispuesta a lo que fuera con tal de ganarse la atención de su madre, la única persona cercana que le quedaba, pero todo fue en vano. Esos golpes le dejaron una herida abierta que nunca cerró. Y no es difícil adivinar hacia dónde la arrastró todo eso. Su escape fueron las drogas y el alcohol. Se hundió en ellas de lleno, tratando desesperadamente de callar la pérdida de su padre, la frialdad de su madre y la falta total de cariño en casa. Y a los 17, Kayla simplemente la echó de la casa, poniéndole en la mano $100 miserables. Con ese dinero, le dijo, o pides ayuda o te compras otra dosis y encuentras un rincón donde morir de sobredosis. La echó sin una pizca de lástima, su propia sangre y el mismo hielo de siempre. Pero Charity juntó fuerzas y a los 18 se internó, se rehabilitó y dejó las drogas y el alcohol. Y ahí mismo se hizo una promesa. Si algún día tenía hijos, ellos jamás conocerían el infierno por el que ella había pasado. Un año después, el 10 de diciembre de 1993, nace su hijo. Y todo en esta historia parece una salvación, salvo por un detalle que más adelante le dará vuelta al sentido de cada palabra. Lo llama Paris, un nombre bonito, suave, romántico, como la promesa de otra vida, de otro guión distinto al suyo. En una entrevista confesaría después que en ese momento era la muchacha más feliz del mundo y que toda su depresión, todos esos pensamientos oscuros sobre para qué seguía viva, se esfumaron de golpe. Y suena casi como una burla del destino. Paris literalmente la trajo de vuelta a la vida, solo que Charity no imaginaba que 13 años más tarde, esa misma persona la destrozaría. Soñaba con criar a su hijo y ser la mejor madre del mundo para él, darle todo el calor, el apoyo y el amor que a ella le faltaron de niña. El padre de Paris, al enterarse de que Charity estaba embarazada, no quiso saber nada de la vida del niño. Y unos años después le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, con alucinaciones visuales y auditivas. Lo lógico habría sido que Charity revisara a su hijo, que se asegurara de que no había heredado la enfermedad del padre. Pero, ¿qué madre quiere admitir que algo pueda andar mal con su hijo? Todos esperamos lo mejor y estamos convencidos de que a nosotros eso no nos va a tocar. Y sin embargo, justo ahí
Con un solo paso pequeñito, ella podría haberse salvado a sí misma, Paris y a su futura hija. Pero volvamos al día en que nació. Los primeros años, Paris fue un niño de lo más común. Reía, jugaba muchísimo, era increíblemente cariñoso. Abrazaba a su mamá del cuello tan fuerte que ella a veces hasta lloraba. Casi siempre de felicidad, claro, pero a veces también de miedo. Miedo de perder a su hijo adorado. Porque, como se suele decir, no existen los exadictos. Y eso era lo que más aterraba a Charity. La atormentaba la idea de recaer en algún momento y destruir su vida. Imperfecta, sí, pero feliz. Muy pronto quedó claro que Paris no era simplemente un niño despierto. Era un verdadero prodigio. Inteligentísimo. Agarraba todo al vuelo. Al entrar a la escuela le hicieron una prueba. Su coeficiente intelectual dio 141. Piénsenlo un segundo. Ese nivel lo tiene menos del 1% de las personas. Con esa mente viven los científicos destacados, los genios, los grandes creadores. En la escuela lo llamaban así, el pequeño profesor. Le encantaba hacer preguntas para las que los adultos no siempre tenían respuesta. Los maestros decían con orgullo que Paris era el alumno más inteligente que habían visto jamás. A los 8 años manejaba el vocabulario de un egresado universitario. Y claro, con una mente así, desde muy chico entendió que era brillante y que estaba por encima del resto de los niños de su edad. Eso mismo lo volvió muy arrogante y un auténtico maestro de la manipulación. Cuando Paris quería algo, no hacía berrinches ni rogaba como los otros niños. Actuaba de forma mucho más astuta. Jugaba con la gente con mucha sutileza y conseguía lo suyo con cualquier truco. Un teléfono en la mano y 2 rayitas en la prueba. Paris tenía 9 años y en ese instante Charity entendió que su vida de antes se había terminado. Volví a estar embarazada. Nació una niña y la llamaron Ella. Y desde ese momento, todo en la familia se dio vuelta. Antes eran solo 2, ella y Paris. La madre no veía más allá de su hijo y él estaba acostumbrado a ser el único. Acostumbrado a que todo su mundo girara a su alrededor. Así que cuando escuchó que pronto llegaría un hermanito o una hermanita, para él fue como un gol. Alegría, cero. Mientras Charity estaba embarazada, Paris se volvió de pronto espinoso, agresivo, peleonero, muy distinto al chico tranquilo de siempre. La madre, por supuesto, se preocupó y salió a pedir consejo a sus amigas, a los médicos, a su propia madre, y en todas partes escuchó lo mismo. Son celos normales del hermano mayor. Le pasa a casi todos. Ya va a crecer, se le va a pasar solo. Y ella respiró tranquila. Al principio, de verdad parecía que todos tenían razón. La pequeña Ella nació el 12 de abril de 2002 y la familia pareció florecer. Paris ni se acordaba de sus celos. Simplemente adoraba a su hermanita. Era un hermano mayor de verdad. Le cambiaba los pañales, la arrullaba, jugaba con ella, le contaba cuentos. Ella creció como una niña brillante, ruidosa, un torbellino, pero al mismo tiempo tremendamente cariñosa y sensible. Y Paris lo era todo para ella. Lo idolatraba, le hacía caso en todo, lo miraba desde abajo como a un héroe, como a un ejemplo. Los conocidos muchas veces envidiaban a Charity. «¿Qué hijo tan bueno tienes?», le decían. Ese amor por su hermana es rarísimo de ver. En resumen, una postal perfecta. Paris y su hermanita tenían padres distintos, pero a esos 2 hombres los unía una cosa. A ninguno le importaba en lo más mínimo cómo vivían sus hijos. Así que la familia se redujo a 3, Charity, Paris y la pequeña Ella. Desde afuera parecía que la falta de un hombre en casa no había quebrado a Charity, para nada. En las fotos sonreía, trabajaba mucho, criaba a sus hijos, mantenía la casa a flote. Los niños eran su apoyo y su sentido, el inteligente Paris y la risueña Ella. Pero como pasa tan seguido en estas historias, la sonrisa de afuera era solo una máscara, y debajo había puro caos, cansancio acumulado, soledad y los ecos de heridas viejas que nunca terminaron de cerrar. Y entonces, cuando Paris tenía 11 años y su hermanita apenas 2, pasó lo que Charity más había temido en toda su vida adulta. Recayó. Primero un par de tragos, solo para relajarse. Después las agujas y después todo lo de antes. La oscuridad volvió y empezó a tragársela de nuevo. En total estuvo consumiendo medio año y ni se imaginaba lo que estaba pasando en ese tiempo con su hijo adorado, mientras el mundo de él se venía abajo, poco a poco. Estaba destrozado, estaba furioso con su madre. Sentía que lo habían traicionado, que ya no le hacía falta a nadie. Y por supuesto, se portó de la peor manera posible. Se volvió agresivo, dejó de obedecer, se golpeaba la cabeza contra la pared hasta sangrar. Rompía a propósito los juguetes de su hermana. Y un día, cuando Charity lo castigó por eso poniéndolo en un rincón, agarró un cuchillo de la cocina, salió corriendo de la casa y se lanzó contra su propia madre. Y aquí surge un paralelo
escalofriante. El pequeño Paris, que peleaba a cualquier precio por la atención de su madre, era el vivo retrato de Charity, su copia exacta de niña. La misma que vio cómo se llevaban a su padre y que también luchaba por una sola mirada, por un poco de calor, por amor, costara lo que costara. El círculo de la crueldad no solo se repetía, se apretaba cada vez más, pasando de una generación a otra como una maldición familiar. El episodio del cuchillo por fin hizo que Charity se lo planteara, y si Paris había heredado el mismo trastorno mental que tenía su padre, y lo internó en una clínica psiquiátrica, apenas unas semanas antes de esa noche fatídica de la que trata este video. Estuvo ahí una semana. Según algunas versiones, le abrieron un expediente médico con una nota que decía que era peligroso para sí mismo, y la madre supuestamente lo sabía antes de llevárselo a casa. La propia Charity, eso sí, asegura que nunca le mostraron ningún expediente y que jamás le dijeron que su hijo tuviera algo raro. Su madre, Kayla, afirma exactamente lo contrario. Sea como sea, para 2007 la familia se muda a un pueblito llamado Abilene, en Texas. Para entonces Paris ya tenía 13 años y su hermanita, Charity, llevaba más de 2 años limpia. Era domingo, 4 de febrero de 2007. En Estados Unidos, esa fecha se celebra casi en todo el país, y esa noche, nada en la casa anunciaba una tragedia. Cada año cae en ese día uno de los grandes espectáculos del país, el Super Bowl, el partido que define al campeón de la Liga de Fútbol Americano, convertido hace mucho en un show gigantesco. Charity trabajaba esa noche en un bar deportivo, y como es lógico, en la noche del Super Bowl su turno se estiró hasta la madrugada. Con los niños se quedó la niñera. La noche transcurrió sin nada fuera de lo común. La niñera se ocupó de los niños, los sacó a caminar y después todos pasaron a cenar a su restaurante chino favorito. En casa pusieron una caricatura y con ella de fondo, la niñera acostó a la pequeña Ella, mientras Paris se fue a su cuarto a terminar la tarea para el lunes. Cerca de las 10 de la noche, él se acercó a la niñera y empezó a convencerla de que se fuera a casa más temprano, que él mismo podía cuidar a su hermanita y que ella ya merecía descansar. Y ya sabemos la capacidad de presión y de convencimiento que tenía este adolescente. Bastaron un par de minutos. La niñera cedió y se fue, sin decirle una sola palabra a Charity. Y ahí ocurrió lo irreparable. Más o menos hora y media después de que ella se fuera, Paris sale a la cocina, toma un cuchillo y entra en silencio al cuarto de su hermana de 4 años. En la habitación había una sola lamparita encendida. Ahí le asesta 17 golpes. Las heridas fueron tantas que no le dejaron ni una sola oportunidad. Todo pasó en un instante. Y hay que hablar de un detalle monstruoso. Cuesta mucho decirlo. Y entiendo a quienes analizaron este caso y prefirieron pasarlo por alto. Pero sin eso no se alcanza a sentir toda la profundidad del horror. Antes de tomar el cuchillo, Paris abusó de su hermana. Y después no corrió a llamar a emergencias. Primero llamó a un compañero de la escuela y estuvieron hablando tranquilamente 6 minutos completos. En esa conversación presumía de lo que había hecho, como si fuera una hazaña. Y recién entonces, pasados esos 6 minutos, marcó el 911. En el expediente está la grabación de esa llamada. Y todo lo que se escucha ahí resultó ser mentira de principio a fin. Actuación pulida y ensayada. Paris confiesa lo que le hizo su hermana y al mismo tiempo finge con esmero desesperación, pánico, horror, dolor. Le hace creer al operador que no estaba en sus cabales, que le pareció que la niña era un demonio de verdad, en carne y hueso, y que él solo se estaba defendiendo. Se lo oye contando en voz alta, imitando las compresiones para reanimarla, y suena creíble. Un adolescente en pánico que va diciendo los números a un ritmo constante, y hasta parecen escucharse los empujes, solo que es falso. En realidad, Paris estaba caminando de un lado a otro en la habitación de lado, dictando números al teléfono con voz monótona. No hizo ni un solo intento real de salvar a su hermano. Cuando los servicios de emergencia entraron a la casa, la pequeña ya estaba boca abajo en el piso de su cuarto, sin signos de vida. Lo que vieron los dejó en shock. A Paris lo detuvieron ahí mismo. Cerca de la medianoche, la policía llegó al trabajo de Charity. Le dijeron una sola cosa: su hija resultó herida. Y como cualquier madre, se aferró a la esperanza. Un accidente, una lesión, lo que fuera, menos lo peor. Ni se le pasó por la cabeza que su hija ya no estaba. Y que Paris, su primogénito, su hijo adorado, estaba detenido y había confesado todo. Y cuando la llevan hasta la casa, ve la cinta amarilla y decenas de personas alrededor. Policías, médicos,
vecinos. Ahí Charity entiende que pasó algo irreparable. Sin poder soportar más la incertidumbre, les ruega a los policías que le digan la verdad. Y la verdad le cae encima como una avalancha. Su hija ya no está. Charity, desesperada, mira cómo sacan de la casa a su hija adorada. Juntando valor, pregunta: ¿y dónde está mi hijo? ¿Qué pasó con Paris? El detective responde con pocas palabras: ya está en la comisaría. Y Charity suspira aliviada. Su hijo está vivo, entero, a salvo. Pero lo que le contaron en la comisaría no le cabía en la cabeza. Al principio le creyó a su hijo que de verdad había sido un accidente, que había tenido alucinaciones, que jamás habría tocado a su hermanita a propósito. Y después llegaron los resultados de los peritajes, y esas ilusiones se desvanecieron. La verdad era mucho más terrible e inhumana. No fue un brote psicótico, ni defensa propia entre la niebla, ni una visión. Paris torturó a su hermana, la golpeó y la asfixió. Buscó a propósito causarle el mayor dolor posible. Y, como ya dije antes, encontraron en ella señales de abuso sexual. Al escuchar eso, Charity se derrumbó en el abismo. Su mundo se hizo pedazos, y la máscara del hijo perfecto y tranquilo se cayó, dejando ver al monstruo de verdad. Y Paris solo miró a su madre y dijo: alguna vez dijiste que acabarías con cualquiera que le hiciera daño a tus hijos. ¿Y ahora qué vas a hacer? Esa noche, cuando la niñera acostó a la pequeña, Paris supuestamente se fue a su cuarto a terminar la tarea. En realidad no estaba haciendo ninguna tarea. Estaba viendo películas violentas, con escenas reales de gente perdiendo la vida. Y en cuanto la niñera se fue, decidió repetir uno de esos guiones en la vida real. El hijo de Charity era, sin la menor duda, un criminal a sangre fría. Y como se sabría después, quizá no era el primer caso en la vida de Charity en que alguien de su propia familia se convertía en algo así. Los padres de Charity, Kayla y Bobby Bennett, tenían una empresa de transporte grande y bastante próspera, y eso era apenas una envoltura bonita. En la historia de esta familia se esconden detalles, cada uno más oscuro que el anterior, y cada uno le suma otra capa de espanto a todo lo que pasó. Como ya dije, la pareja no hizo su fortuna con transportes honestos, si uno le cree a los muchos rumores. El negocio era peligroso, pero muy rentable. Los camiones con carga legal servían de tapadera para toneladas de mercancía prohibida. Desde afuera, Kayla y Bobby parecían una pareja de lo más común. Exitosos, con dinero, una casa grande en un buen barrio. Y detrás de esa fachada, operadores de primera línea, literalmente nadando en efectivo. Bobby, incluso antes de todo el imperio del transporte, ya tenía un historial cargado de delitos. Se murmuraba que estaba ligado a la mafia. Y un día le propuso a Kayla meterse en ese mundo. No hubo que insistirle mucho. El primer dinero grande, la ropa de marca, la mansión de lujo, los choferes privados, las joyas. Esa vida con la que muchos apenas sueñan. Y Kayla no era una esposa de reparto para nada. Ella era el cerebro de toda la operación. Inteligente, calculadora, endiabladamente astuta. Pero junto con el dinero, a la familia le entró el caos. Bobby, joven, guapo y con los bolsillos reventando de billetes, no aguantó las tentaciones. Empezó a serle infiel, se consiguió amantes y después él mismo se enganchó con lo que vendía. Kayla hervía de rabia. Ese comportamiento de su marido no le venía nada bien. Se separaron y hasta llegaron a divorciarse por un tiempo corto. Pero o fue la pasión o fue el dinero. La pareja se reconcilió y en marzo de 1980 se volvió a casar en Las Vegas. Solo que ninguna varita mágica convirtió su vida en un cuento de hadas. A las 57 horas de la ceremonia, encontraron a Bobby en el recibidor de su propia casa, ya sin signos de vida. Un desconocido entró a la casa y le metió 4 balas. Una ejecución a sangre fría, de esas de las que no hay escapatoria. La fortuna de Bobby y su pasado criminal le generaban enemigos por montones. Los que querían ajustar cuentas con él eran muchísimos. Parecía que uno de cada 2, pero una figura destacaba por encima de todas: Kayla. Varios hombres declararon en el juicio y la acusaron directamente. Afirmaban que Kayla lo había planeado y que ella misma los había convencido de deshacerse de su marido. Uno de ellos incluso conservaba un plano de la casa, dibujado por la mano de ella. En el dibujo estaba marcada la puerta abierta, el lugar exacto de la emboscada y el camino hasta Bobby. Según ellos,
Kayla veía a su marido como una amenaza. Su adicción, sus infidelidades, sus derroches, todo eso ponía en riesgo su fortuna y su vida de lujo. Así que decidió simplemente eliminar el problema. A Kayla la arrestaron como sospechosa de haber ordenado la ejecución y la condenaron a la pena máxima. Pero ella se mantuvo firme. Decía que el verdadero culpable la había incriminado y que ella era apenas una muchacha de pueblo que desde jovencita amaba a Bobby Bennett, nada más. En el juicio, Kayla montó un espectáculo impecable. La viuda mansa, inocente, destrozada por el dolor. Lágrimas, sollozos, la voz temblorosa, todo para ablandar el corazón del jurado. ¿Y saben qué? Funcionó. La absolvieron. Mientras duraba el proceso, la pequeña Charity vivía con su abuela y ni se imaginaba de qué acusaban a su madre. Pero hoy, ya adulta, está firmemente convencida de que Kayla sí tuvo que ver con la muerte de su padre. Y lo curioso es que, décadas después, la propia Kayla no parece esforzarse mucho por ocultarlo. Insinúa abiertamente su papel ante todo el país sin la menor vergüenza. Cuenta que hasta los 12 años, Charity fue la niña más maravillosa y más amorosa que uno se puede imaginar. Eran inseparables. Y que a partir de los 12 su hija cambió de golpe, altibajos todo el tiempo, y se convirtió en una manipuladora experta. Aunque según la propia Kayla, así son todas, ella misma es así. Y la pequeña Ella también lo era. Y sin pestañear agrega, mentiría si dijera que ella es distinta. Todas se manipulan entre sí. Todas son consentidas. En cambio, su otra hija, Caitlin, según ella, no salió tan hábil. Simplemente no tuvo tan buena maestra. Porque Kayla ya no se dedica tanto a eso. Ya no necesita manipular a los empleados de la empresa. No necesita manipular a los choferes. Y al jurado tampoco necesita manipularlo ya. Así como quien no quiere la cosa, prácticamente se está interrogando a sí misma. ¿Y de quién le vino a París esa psicopatía? ¿Del padre con esquizofrenia? ¿De la abuela astuta y escurridiza? ¿O es un cóctel infernal? Una mezcla explosiva de genes y veneno familiar. El caso de Paris Bennett se vio en un tribunal de menores, y ahí las cosas no salieron como se esperaba. De pronto confesó que se había inventado toda esa historia de las voces y las visiones, esa de que alguien lo controlaba en ese momento, y asumió toda la culpa. El juez le dio el máximo que se le puede imponer a un adolescente, 40 años tras las rejas, pero con derecho a salir antes, a los 20. Es decir que, en teoría, podría estar libre ya en 2027. Durante su condena, Paris reescribió su propia historia varias veces y se enredó con los motivos. En la primera versión, esa mañana se despertó con unas ganas raras de hacerle daño a alguien y de ver sangre. Primero pensó en su madre o en la niñera y recién después se decidió por su hermanita. Pero la versión que más se repite es otra, y es justamente la que creen tanto la gente como casi todos los psiquiatras. Acabó con su hermana para vengarse de su madre por haber recaído en las drogas. Por dentro, todavía le hervían la rabia y el rencor. También pensó en ir contra su madre, pero cambió de idea. Le habría salido demasiado barato. Habría sufrido unos 15 minutos y listo, dijo después. Y entonces eligió a la niña, para que su madre perdiera a los dos de una vez y sufriera hasta el último día de su vida. Y aún así, a pesar de lo que hizo su hijo, Charity fue a visitarlo a la cárcel durante mucho tiempo. La gente la juzgaba y ella se mantenía firme y repetía que amaba a su hijo y que ese amor nunca se iba a parar. 6 años después de lo que pasó, Charity tuvo otro hijo, Phoenix, un nombre que es todo un símbolo de lo que renace de las cenizas. Y lo más impresionante, le permitió a Paris tener contacto con su hermano menor. Desde la cárcel le escribía cartas para que las leyera cuando creciera. Paris asegura que quiere a su hermanito. Pero los especialistas le insisten a Charity en que se esconda cuando su hijo salga. Están convencidos de que va a volver a vengarse de su madre, porque él lo repitió muchas veces. Apenas esté libre, va a ir por ella. 40 años no es cadena perpetua, y la pregunta ya no es si va a salir, va a salir. La única pregunta es ¿cuándo? La libertad es inevitable. Sobre la mesa hay una pistola. Al lado, una mujer que está aprendiendo a disparar, y a quien le teme es a su propio hijo. Hoy Charity cortó el vínculo con él, definitivamente. En una publicación muy sincera, escribió lo siguiente: una cosa es un adolescente que hizo algo terrible, y otra muy distinta es un hombre adulto de 27 años que una y otra vez arrastra con él a toda la familia. Y el punto final, según ella, lo puso una historia. Su hijo se juntó con una mujer que vivía a un par de horas de allí, la misma
misma que salió bajo fianza después de haber estado preparando un ataque masivo contra un grupo de personas. En esta familia se cruzó la línea demasiadas veces. Entonces Charity compró un arma, aprendió a disparar y, según dice ella misma, ahora lo hace impecablemente. Se despidió de su hijo y en algún momento lo aceptó. Amarlo como algo suyo es natural, pero la persona en la que se convirtió le resulta ajena. Hay una foto de la pequeña, tomada poco antes de lo que pasó. Una niña preciosa, que tenía toda la vida por delante. Y cuando Paris mira esa imagen, dice que no tiene derecho a verla. Por su culpa, su hermana se quedó pequeña, para siempre. Por su culpa no existe ni una sola foto de ella a los 5, a los 6, a los 7 años. Por su culpa nunca más va a haber una foto nueva con ella. Y por eso, según él, no merece ni mirarla. Cuando uno llega al final de una historia así, por dentro queda solo un vacío pesado y espeso, porque acá no hay ganadores, no hay un villano con máscara, ni un héroe con espada. El bien no vence al mal. Solo hay destinos rotos, un terreno arrasado donde antes había una familia, y preguntas que al parecer nadie va a responder. Y pensar que Charity intentó desesperadamente romper ese círculo, escapar del infierno de su propia infancia, sacarse a sí misma del pantano de las drogas por su hijo. Juró que sus hijos jamás conocerían el dolor por el que ella pasó. ¿Y qué pasó? La desgracia volvió y golpeó con la misma fuerza, solo que cambió de caras. A su padre se lo llevó un sicario, a su hija, su propio hijo. Y uno mira los ojos a ese muchacho de la foto, inteligente, sonriente, abrazando a su hermana, y no se puede sacar una pregunta de la cabeza. ¿Se nace así o uno se hace así? Los genes de un padre con esquizofrenia, la sangre criminal de la abuela, ¿es una sentencia? ¿O Paris es simplemente un espejo en el que se reflejó todo el horror que se fue acumulando en esta familia durante décadas? Hoy Charity aprende a disparar y carga una pistola encima. Le tiene miedo a su propio hijo. Phoenix, el menor, crece a la sombra de su hermano mayor, y Paris tal vez esté a punto de salir en libertad. ¿Irá a buscar a su madre y a su hermanito? Y si lo hace, ¿qué le dirá al verla? Y sobre todo, ¿alcanzará Charity a apretar el gatillo primero? La historia de la familia Bennett no es solo una crónica policial, es una advertencia sobre cómo las heridas del alma que no se curan siguen sangrando de generación en generación, y sobre cómo, tarde o temprano, esa sangre termina salpicándolo todo.